Muy bien, abran su Biblia, Primera de Samuel en el capítulo 20, ¿qué estamos? 25. Primera de Samuel capítulo 25, vamos a seguir nuestro estudio en este libro que nos ha estado enseñando tanto acerca del carácter de David y cómo en muchas instancias se parecía al carácter de Jesús. Hoy vamos a ver algo completamente opuesto a lo que estamos acostumbrados a ver de David, pero creo que también tiene una enseñanza para nosotros. Así es que, Señor, bendice a tu pueblo por medio de tu palabra y enséñanos, oh Dios, lo que quieres que aprendamos a través de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, pues el año pasado cuando estuvimos estudiando 1 Samuel capítulo 25, recuerden que estábamos hablando acerca de un hombre que se llamaba Nabal, un hombre muy rico. Un hombre que tenía ovejas en el monte, un hombre que tenía ganado, un hombre que tenía bastante dinero. Y se encontraba en el tiempo en el que se trasquilaban las ovejas, que es el tiempo en el que la lana se le corta a las ovejas para venderla, para hacer la tela, para hacer lo que fuera necesario hacer. Es el tiempo en el que también había celebraciones y se mataban ovejas no solamente para sacrificios, sino que también se mataban ovejas como para celebrar, ¿verdad? David, que era un hombre honorable, manda a algunos de sus hombres a la casa de Nabal y le dice: sabemos que estás trasquilando a tus ovejas y quiero que sepas que mis hombres y yo hemos estado con tus hombres en el monte, hemos estado con tus hombres mientras ellos han andado en el desierto, por así decirlo, y hemos estado cuidando de ellos. Hemos estado cuidando de ellos. Pregúntales, no les ha faltado ni una oveja. Los defendimos de malhechores en el campo, los defendimos de animales salvajes. No les ha faltado nada de lo que tú pusiste en sus manos para que cuidaran. Y le dice, como pidiéndole un favor. Imagínense, David anda por el desierto, David anda huyendo de Saúl, David tiene a estos 600 hombres que andan con él y de alguna manera tienen que comer, de alguna manera tienen que vivir. Entonces le pide a Nabal que estando en esta temporada de prosperidad, como decimos en Mexicali, que lo aliviane, ¿verdad? Que le dé algo para él y para sus hombres para comer. Y Nabal, siendo la clase de persona que vamos a ver qué es, le dice: ¿sabes qué? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? ¿Quién eres tú para que yo te dé cualquier cosa? Que eres un esclavo que anda huyendo de su señor, eres alguien que no eres, básicamente no eres un criminal, ¿verdad? Así es que díganle a David, les dice a los hombres que David mandó, que no le voy a dar absolutamente nada. Bien malagradecido, bien grosero, bien así como que no se da cuenta del gran favor que David le ha estado haciendo con mantener sus rebaños a salvo, con mantener sus bienes protegidos. Si está trasquilando a sus ovejas es porque David las protegió juntamente con sus pastores y ahora puede disfrutar de ello. Si va a tener fiesta, como vamos a ver más adelante que va a tener, es porque David de alguna manera ayudó a que él pudiera tener las riquezas que tenía. Sin embargo, este hombre es un malagradecido, lo ve todo como suyo y no está dispuesto a compartir con nadie ni con aquel que le hizo tan grande favor. Y claro que vemos aquí un corazón que nosotros no queremos tener. Vemos aquí un corazón que nosotros tenemos que desechar, un corazón que no es agradecido, un corazón que no reconoce cuando alguien le hace un favor, aun cuando nunca se le pidió que hiciera ese favor. De buena gana lo hizo, miró que teníamos una necesidad y se acercó a nosotros para suplir esa necesidad. Y ahora esta persona tiene una necesidad y nosotros decimos, pues, ok, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y no nos acordamos que Dios puso a esta persona en nuestro camino para bendecirnos y ahora nosotros debemos también de buscar ser bendición. Mis hermanos, la razón por la que Dios nos bendice es para que seamos bendición, ¿ok? La razón por la que nos da conocimiento espiritual es para que nosotros compartamos ese conocimiento espiritual. La razón por la que a veces nos bendice financieramente y a todos nos bendice financieramente, a veces, no siempre, no todo el tiempo, pero a veces tenemos abundancia. Sí, es para que guardemos algo, es para que nos preparemos para los malos tiempos, pero también es para que tomemos algo de esa abundancia que nos ha dado en ese preciso tiempo para que lo compartamos con los que no tienen. Todos anhelamos este tiempo de enero, febrero, marzo, ¿verdad? Porque es tiempo de hacer nuestra declaración de impuestos.
¿verdad? Y sabemos que si tenemos todo en regla y declaramos lo que ganamos y le decimos al gobierno que esto es lo que pagamos a través del año y pagamos de más, ¿qué es lo que normalmente hacemos? ¿Qué es lo que normalmente sucede? Recibimos un reembolso de lo que pagamos de más. Y todos estamos esperando los famosos taxis, ¿no es cierto? En cuanto me lleguen los taxis. Nunca he sabido por qué dicen taxis. ¿Que los van a manejar o qué? Otros son taxis, ¿verdad? Si lo van a decir en inglés son taxes, ¿verdad? Si lo van a decir en español va a ser un reembolso de los impuestos que pagué de más durante el año, que ya se hace muy largo, así es, quédense con taxis mejor, no importa. Entonces todos estamos esperando ese tiempo y hacemos planes. Desde antes de que llegue el cheque ya estamos haciendo planes. Y ahora con Direct Deposit, pues como que de verdad, en cuanto lo vean la cuenta y vamos a comprar la televisión o vamos a salirnos de esta deuda o vamos a comprar esto o lo otro, ¿verdad? Cuando el Señor nos da esas bendiciones es para que nosotros seamos bendición para los demás. Es para que nosotros seamos, me voy a atrever a decirlo, bendición para la iglesia también. Es para que nosotros seamos bendición el uno para el otro. Si estamos de alguna manera involucrados en alguno de los grupos pequeños que tenemos o tenemos una relación bastante cercana, nuestra familia con alguna otra familia de la iglesia, sabemos cuando esa familia está pasando por necesidad o cuando esa familia tiene necesidad de algo específico en ese momento y deberíamos de buscar la oportunidad. Creo yo, en lugar de empezar a pensar en qué tantas cosas materiales que ya ni nos queda lugar en la casa a veces para meterlas, vamos a comprar, ¿qué puedo hacer que va a ser de bendición para otra persona con esta bendición que Dios me ha dado? Creo que ese es el corazón que debe haber en nosotros como cristianos, especialmente, y si hemos pasado por tiempos difíciles y alguien nos ha dado la mano, si hemos pasado por tiempos difíciles y Dios nos ha bendecido sobrenaturalmente, que no sabíamos ni de dónde iba a salir, pero de repente ahí estaba, entonces debemos de buscar ser lo mismo para otras personas. Ahora, la cosa más grande con la que nos ha bendecido el Señor es ¿con qué? Con el mensaje del Evangelio, ¿verdad? De que hay salvación en Cristo Jesús. De que todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tendrá vida eterna. De que todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. De que todo aquel que ponga su fe en Él, que reconoce que no es por obras, sino por la gracia de Dios, puede alcanzar la salvación de su alma eterna. Esa es la más grande bendición que tenemos. No voy a pedir que levanten la mano, pero ¿la estamos compartiendo con los demás? ¿La estamos compartiendo con la gente que conocemos que no ha recibido esa bendición, que no ha tomado esa decisión? Sí, porque esa es la decisión más importante que cualquier persona va a tomar. La única razón por la que yo puedo estar aquí ahorita, predicándoles la palabra, enseñándoles, bendiciéndolos con el conocimiento y con el alumbramiento de mi cerebro y corazón que Dios me ha dado a través del pasaje que vamos a estudiar, es porque yo estoy seguro que mi esposa está en un lugar seguro. Porque yo estoy seguro que ella está en el cielo. Porque yo estoy seguro que no tenemos por qué temerle a la muerte. Porque yo estoy seguro de que lo que ella creyó fue suficiente para llevarla a la presencia de mi Dios y que ahí está bien, bien, bien cuidada. Mejor de lo que yo jamás lo hubiera podido cuidar aquí en la tierra. Y por eso le doy gracias a Dios. Entonces, si esa es la más grande bendición que tenemos, debemos de estarla compartiendo más todavía porque no nos cuesta ningún dinero, porque no nos cuesta ninguna dar nada de lo nuestro. Estamos dando de lo que Dios nos da a nosotros con lo que nos bendijo tanto, bendiciendo a otros. Y de nuevo, lo estamos haciendo. Porque saben que la iglesia no debe crecer porque hay gente de otras iglesias que viene a nuestra iglesia y se queda. Es bueno, no estoy diciendo que no. Hay mucha gente que viene de otras iglesias a esta iglesia y se dan cuenta de que lo que les estaban enseñando en aquella iglesia no era correcto, no era de acuerdo a la palabra de Dios. Y nos gozamos en ello porque aquí han venido a encontrar la enseñanza de todo el consejo de Dios, versículo a versículo, libro por libro, capítulo por capítulo. Pero la iglesia no es así como debe crecer. La iglesia primitiva crecía porque los mismos creyentes iban y predicaban el Evangelio y más venían a creer en Jesucristo. Y así, un cristiano
reproduce a otro cristiano, que reproduce a 2, que reproducen a 4, que reproducen a 8 y así sucesivamente. Ahorita hay olas de iglesias, se llena una y luego se vacía porque se fueron a otro lugar en donde tienen un mejor grupo de alabanza o mejores pantallas o mejores luces o más entretenimiento, y luego esa se vacía y se llena otra y así sucesivamente, y así va la gente. Pero debemos de ser bendición con la bendición más grande que tenemos, que es el conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Este hombre entonces, Nabal, era un necio. De hecho, su nombre quiere decir necio. Y había recibido todo tipo de bendición de parte de Dios y por la mano de David. Y ahora que David está en necesidad de algo y manda a sus hombres a pedirle algo, lo que tú quieras. Ni siquiera le está exigiendo una cantidad. Anduvimos con ustedes 3 meses, 400 hombres, 600 hombres. A ver, vamos a sacarle cuentas. El mínimo eran como media oveja por hombre por mes. Así es que, no, lo que tú quieras. Y no está dispuesto a hacerlo. Y los hombres de David, en cuanto reciben las malas noticias, van a decirle a David. Y quiero que vean la reacción de David cuando recibe las malas noticias. Quiero que vean la reacción de David cuando recibe las malas noticias, porque no es una reacción que esperaríamos que David tuviera, habiendo visto lo que ya vimos acerca del carácter de David. En el versículo 13 de 1 de Samuel, capítulo 25, dice: entonces David dijo a sus hombres, tomen sus espadas. Perdón, ahí hay un punto y aparte es que debo decir, tomen sus espadas. Y todos ellos hicieron así, lo mismo que David, y salieron tras David como 400 hombres, dejando con el bagaje a 200 de ellos. Tomen sus espadas. ¿Para qué quería David que tomaran sus espadas? De repente llegaron ellos y le dijeron lo que Nabal había dicho, y su primera reacción fue: tomen sus espadas. Porque en su mente y en su corazón, lo que inmediatamente se manifestó fue el deseo de ir a vengarse de Nabal, como vamos a ver. Fue el deseo de hacer sufrir a Nabal. Fue el deseo de hacer saber a Nabal que no estaba jugando con cualquiera, que no estaba hablándole hacia cualquiera, que él era alguien al cual se le tenía que prestar atención porque un día iba a ser el rey de Israel. Aparte de que tú eres un ganadero, que lo único que tienes son ganaderos, yo soy un hombre de guerra y traigo hombres de guerra conmigo y vas a ver lo que te va a pasar. ¿Sí? Se comporta así como Saúl. Se comporta igual que Saúl. Hemos hablado mucho del mal carácter de Saúl, de su mal comportamiento, de un ejemplo de lo que no debemos hacer. Y hemos visto a David como el ejemplo de lo que sí debemos hacer. Y ahora vemos a David aquí siendo un Saúl. Esta es una advertencia, creo, para nosotros. Porque a todos nos gustaría ser comparados con David. Y quizás a veces podemos decir que nos comportamos como David. Al menos al danzar cuando el Espíritu de Dios se mueve en mí, ¿verdad? Al menos al cantar cuando estamos todos contentos alabando al Señor. Pero a menudo también podemos ser Saúles. Y recordamos cuáles eran las reacciones de Saúl. Por ejemplo, cuando Saúl se da cuenta de que Ahimelech, el sacerdote, le había dado pan a David cuando huyó de Nob. Noten cómo reaccionó. De hecho, pueden verlo ahí en su Biblia, en 1 de Samuel, capítulo 22, en los versículos 16 y 17. Pero el rey le dijo: puedes estar seguro, Ahimelech, que tú y toda tu familia de tu padre morirán. Y dirigiéndose el rey a los guardias que lo rodeaban, les ordenó: maten a los sacerdotes del Señor. Y también ellos le son fieles a David, pues sabían que él huía de mí y no me lo hicieron saber. Noten la reacción de Saúl. Porque vio que alguien había ayudado al que consideraba su enemigo, aunque aquel que habían ayudado no se consideraba enemigo de él. Decidió que iba a matar a Ahimelech y a toda la familia de Ahimelech. David aquí en esta situación se siente irrespetado también. Y su orgullo lo lleva a reaccionar como Saúl reaccionó contra el sacerdote Ahimelech y su familia. Noten por favor que, contrario a lo que David ha hecho antes, en esta ocasión no consulta a Dios para que le diga lo que tiene que hacer. No ora para que Dios le ayude a lidiar con la situación, para que le dé la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento para saber cómo lidiar con Nabal.
Se deja llevar por sus sentimientos y su ira y reacciona no como el hombre conforme al corazón de Dios que hemos visto, sino como un hombre que va a hacer lo que él cree que debe hacer, sin importarle lo que la palabra de Dios diga al respecto. Mis amigos, varones, por favor, tengamos mucho cuidado de que cuando reaccionamos a alguna situación que tenemos delante, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, reaccionemos no como David lo hizo aquí, sino como David lo había hecho en otras ocasiones, buscando el rostro de Dios y buscando que Él lo guiara y lo dirigiera y le enseñara qué era lo que tenía que hacer. Habiendo dicho eso, les puedo decir a las hermanas también, ¿sí? Ustedes deben también reaccionar, no como a veces se reacciona, sino de la misma manera buscando el rostro de Dios, siendo prudentes. Vamos a ver más adelante hacia una mujer que se llamaba Abigail y vamos a ver cómo reaccionó ella a la necedad de su esposo. Pero no reacciona, ¿sí?, como debería reacciona conforme a su propio corazón. No le importa lo que la palabra de Dios diga. Sí, en Levítico 19, 18 no lo van a poner en la pantalla, pero si quieren apuntar la referencia la pueden ver después. Dice, no te vengues, ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Es parte de la ley. En los Proverbios, en Proverbios 20, 22, dice, nunca digas, me voy a vengar. Mejor deja que el Señor lo haga por ti. En Proverbios 24, 29 dice, no digas, le haré lo que él me hizo. Le daré a ese hombre lo que merece, que a menudo es como reaccionamos nosotros. Me la hiciste, pues me la vas a pagar. Y luego a veces no estando conforme con que nos la pague, queremos que nos la paguen doble, ¿verdad? Me la hiciste, me la vas a pagar doble, entonces, ¿verdad? Una reacción humana, pero una reacción pecaminosa del todo. En Primera de Pedro 3:9 dice, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Bendigan. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que hay bendición en el bendecir. Hay bendición en el bendecir. Entonces hablábamos de bendición anteriormente. Nosotros somos bendecidos para bendecir y al bendecir volvemos a ser bendecidos. Porque al recibir la bendición y nosotros bendecir, nos damos cuenta que estamos haciendo la voluntad de Dios y eso nos bendice. Cuando yo me doy cuenta que estoy haciendo la voluntad de Dios, eso me bendice porque pienso, no es que tenga otro punto delante de Dios, es que hay algo más que manifiesta el carácter de Dios en mí. Sí, entonces se nos bendice para bendecir y cuando bendecimos con esa bendición, nosotros volvemos a recibir bendición. Pero ¿qué nos dice este comportamiento de parte de David hacia la actitud de Nabal? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos muestra? ¿Qué podemos ver aquí? Porque noten, aquí tenemos a un hombre conforme al corazón de Dios, que hemos visto enfrentar situaciones mucho más serias que esta de una manera muy diferente, de una manera templada, de una manera controlada, aún enfrentando gran presión de las personas que estaban con él para que haga lo que él sabe que no debe hacer. Aun cuando estaba siendo presionado, mátalo. Dios lo ha puesto en tus manos. Se mostró con un carácter muy templado, un carácter controlado, serio. ¿Sí? Pero ahora lo vemos reaccionando con un corazón lleno de ira y de venganza. Un corazón lleno de ira y de venganza. Y todos, mis hermanos, todos vamos a sufrir en un tiempo u otro, de alguna manera o de otra, de cosas muy lastimadoras, muy malas a veces, cosas que nos lastimen de parte de otras personas y a veces de personas muy cercanas a nosotros. Pero tenemos que tener el corazón del David que hemos visto hasta ahorita, no este corazón para con él. No importa lo que hayan hecho. No importa lo que hayan hecho. Pablo les dice a los romanos en Romanos 12, en los versículos 1 al 3. Noten lo que dice ahí. Romanos 12, versículos 1 al 3. Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios.
Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Porque si de repente creemos que somos como David, en un momento, si no tenemos cuidado, nos podemos volver en un Saúl. Y nos hacemos como el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, ¿verdad? Que cuando todo está yendo bien, todo está muy tranquilo, todo está de maravilla, pero cuando algo pasa que no nos gusta, cuando algo pasa que no sale como nosotros pensamos que debería salir, y estamos convencidos de que lo que nosotros estamos pensando que debería ser no es, reaccionamos como ahora está reaccionando David, y debemos tener cuidado con eso. Porque si David pasó por esto, nosotros, ¿qué podemos decir de nosotros mismos? Sí. Por eso de nuevo Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 10, los versículos 12 y 13. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Entonces, cálmense. De nuevo, como decimos en Mexicali, sereno, moreno. No se dejen llevar por los sentimientos, no se dejen llevar por esa ira, no se dejen llevar por ese deseo de venganza, no se dejen llevar por querer hacerle daño al que les hizo daño. Cálmense para que no se vayan a convertir en un Saúl. Noten lo que pasa en el versículo 14 de 1 de Samuel 25. Pero uno de los criados de Nabal fue a decirle a Abigail, su esposa, la esposa de Nabal: del desierto llegaron unos mensajeros enviados por David para saludar a nuestro amo, y él los ofendió. Noten lo que le dice en el versículo 15. Esa gente nos ha tratado bien cuando hemos estado con ellos en el desierto. Nunca nos trataron mal, ni nunca nos faltó nada cuando estuvimos en el campo. Nos brindaron protección en todo momento mientras apacentábamos las ovejas. Noten, los empleados de Labán están corroborando lo que los hombres de David le dijeron a Labán. Y le advierten a Abigail que por causa de la necedad de Labán, de la necedad de Labán, toda la casa estaba en peligro. Noten cómo estos hombres saben la clase de hombre que es su patrón, ¿sí? Y van con la esposa del patrón a decirle lo que ha pasado. En el versículo 17 le dicen estos hombres a Abigail: piensa bien en lo que vas a hacer, porque David ha determinado darle un escarmiento a nuestro amo y a toda su familia. Nuestro amo es tan malvado que ni siquiera se le puede hablar. Esa es la clase de hombre que era. Era tan malo, era tan necio, que nadie le podía hablar, nadie le puede decir: piensa, por favor. No hagas eso. Es por tu bien que te detengas y que pienses en lo que estás haciendo. Pero la gente ya no quería ni ir con él, ni advertirle, ni decirle nada, porque sabían la reacción que iba a tener. Sáquese de aquí, yo soy el patrón, usted no me va a venir a decir nada. Sáquese de aquí, yo soy la cabeza de esta casa, yo soy el que dice lo que se hace, lo que no se hace, cuándo se hace, cómo se hace, con quién se hace, por qué se hace y de qué color se hace. Esa es una necedad. El no escuchar a nadie, el no querer escuchar a nadie, el creer que nosotros tenemos la razón porque nosotros somos el hombre, porque nosotros somos el más educado en el matrimonio, y este caso puede ser el hombre o la mujer, ¿sí? Porque nosotros tenemos más experiencia, porque nosotros, póngale ahí lo que usted quiera. Y no queremos escuchar razones, ¿sí? No queremos escuchar razones. Aquí lo que se implica es que en algún momento se le quiso avisar a Nabal de lo que estaba por pasar, pero este Nabal era un Gabino Barrera cualquiera. ¿Sí? No entendía razones.
Sí, era un hombre de paz. Cuando alguien, si hubiera estado en tiempos modernos, se hubiera dicho que era un hombre de paz. Si a alguien se le ponía al brinco, paz, 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 y con eso arreglaba todo. ¿Verdad? Y debemos tener cuidado porque muchos de nosotros a veces tenemos un carácter que eso es lo que implica que haríamos si tuviéramos la oportunidad de hacerlo. Implica que eso haríamos si tuviéramos la oportunidad. Si supiéramos que no nos íbamos a meter en problemas serios, ¿quién sabe cómo nos iría algunos de nosotros? ¿O no es cierto? ¿Me equivoco? Nunca han dicho, te voy a matar, te voy a matar. Eso es pecado también a propósito, ¿ok? Versículo 18 dice, Abigail se dio prisa y cargó en varios asnos 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Luego les ordenó a sus criados, adelántense ustedes que yo los alcanzaré después. Pero de esto no le dijo nada a Nabal su marido. Okay, aquí hay personas que dicen, y ahí la regó Abigail. Con todo lo que hizo bien, esto lo hizo mal, porque el marido es la cabeza de la mujer y la mujer debe respetar a su marido, etc. Es cierto. Pero cuando la necedad del marido va a causar daño a la familia, cuando la necedad del marido puede causar un daño irreparable a la familia, irreparable a los hijos, irreparable a la esposa no tiene por qué someterse al marido. ¿Escucharon eso, maridos? Y escucharon eso, esposas, porque hay muchas esposas que soportan mucho, aguantan demasiado, porque se les ha dicho todo el tiempo que deben de someterse a sus maridos, hagan lo que hagan, pase lo que pase, pidan lo que pidan. Y yo estoy aquí para decirles que eso no es lo que la Biblia dice. Especialmente si su marido es un Nabal. Pero estén seguras que es un Nabal, no digan que es un Nabal nada más para, ¿verdad? Para salirse del guacal, ¿verdad? Digo, vean lo que Nabal hizo e identifíquenlo bien, no vayan a que, ya sé cómo, ya sé cómo, ¿verdad? No, por favor. Vayan a consejería, hablen con el consejero, hablen con el pastor, que los dos expongan su situación y la razón por la que reaccionaron, como reaccionaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ayuda del consejero, del pastor, etcétera, busquen el rostro de Dios para ver cómo se puede reparar la situación. Entonces, por favor, no me van a malentender. A menudo decimos cosas como estas y porque no hay tiempo para explicarlo todo en toda la extensión del tema que estamos hablando. El pastor dijo... Ahí es como tú eres un Nabal. Forget it, my friend. Ya no voy a hacer nada de lo que me digas. Ok, vamos a seguir más adelante. Versículo 20. Montó en un asno y, cruzando por un sendero secreto del monte, fue al encuentro de David y sus hombres que ya venían en dirección de ella. Noten, ellos ya venían en dirección. David iba diciendo, y noten aquí de nuevo el corazón de David. Para que vean en dónde estaba el corazón de David. Este hombre conforme al corazón de Dios, este hombre que se había portado tan prudentemente en otras ocasiones. ¿Sí? Y David iba diciendo, en vano hemos cuidado de todo lo que Nabal tiene en el desierto. No le quitamos nada de lo suyo. Y sin embargo, él nos paga mal por todo el bien que le hemos hecho. Que Dios castigue a nuestros enemigos. Ahí se oye muy piadoso, ¿verdad? Que Dios castigue a nuestros enemigos. Y más aún, y luego noten lo que dice la siguiente parte. Pero entre hoy y mañana voy a destruir todas sus propiedades y a todos sus hombres les quitaré la vida. Esos casos en los que ponemos las cosas en las manos de Dios, pero luego se las quitamos porque Él no va a hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Sí? Son esos casos en los que, ok, Señor, te lo dejo a ti, tú haz lo que tengas que hacer, tú muévete, tú háblale, tú convéncelo, tú repréndelo, tú túmbale los dientes, tú haz lo que tengas que hacer. Y luego vemos que Dios no hizo lo que le pedimos. Ok, Señor, tú no sabes lo que estás haciendo, échamelo para acá. Yo me encargo de Él. Yo me encargo de Él. Ahora sí vas a ver lo que es amar a Dios en tiempos de hambre. Entonces de nuevo el versículo 22, que Dios castiga a nuestros enemigos y más aún, pero entre hoy y mañana voy a destruir todas sus propiedades y a todos sus hombres les quitaré
David. Noten la actitud de David hacia Nabal. Su ira se debía a que él y sus hombres habían hecho algo por Nabal. Algo bueno por Nabal. Y la forma en la que Nabal estaba ahora pagándole era una forma mala de pagarle, a pesar de que todo lo bueno de que David hizo por él. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia cuando David se llenó de ira hacia Nabal? Por lo que Nabal no le quiso dar, o por cómo se refirió a él, o porque le faltó al respeto, etcétera, etcétera. Siendo que David hemos visto que nunca había querido ningún respeto, ninguna honra, ningún honor, siempre lo había dado todo a Dios. ¿Sí? ¿Y qué diferencia a cuando David se llenó de ira porque Goliat estaba desafiando a los ejércitos del Dios vivo? ¿Recuerdan? Ahí en 1 de Samuel capítulo 17, los versículos 45 al 47, se nos dice: pero David le respondió, hablando con Goliat, cuando Goliat ofendió a Dios y a todos sus ejércitos. Le dice: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo, noten, el Señor te entregará en mis manos. Ahora sí, Él te va a entregar en mis manos, y entonces le dice: te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Pero primero dice: el Señor te va a entregar en mis manos. Y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor, y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Te voy a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios te va a entregar en mis manos. No porque yo voy a ir a cortarte la cabeza. No lo estoy haciendo para mi gloria. No lo estoy haciendo porque me has ofendido a mí. Lo estoy haciendo porque has ofendido a Dios. Y porque has ofendido a Dios, y Él es el Dios de los ejércitos. Él me va a dar el poder, la fortaleza. Él me va a dar lo que necesite tener para poder vencerte a ti y a todos tus compatriotas. ¿Se acuerdan lo que le dijo Saúl a David en el capítulo anterior, después de que David le perdonó la vida en aquella cueva? 1 de Samuel 24, 17, y enseguida dijo: tú has actuado con más justicia que yo, porque me has tratado con bondad, mientras que yo te he tratado mal. Noten la diferencia. Mis hermanos, es el mismo hombre, es el mismo David. Y aunque esto debe ser una advertencia para nosotros, para no caer en el mismo error, también debe ser una gran muestra de la gracia de Dios para con nosotros. Porque a pesar de que David se comportó así, Dios nunca lo abandonó. Dios nunca lo dejó. Dios siempre le cumplió sus promesas. Y ese es un gran testimonio de lo bueno que es Dios. Porque de nuevo, todos hemos sido Davides en algún tiempo, pero todos hemos sido Saúles en otros tiempos. Pero ¿saben qué? La misericordia y la gracia, el amor y la compasión de Dios hacia nosotros sigue siendo la misma. Y por ello debemos dar gracias a Dios. Por ello debemos dar gracias a Dios. Sí. David había hecho bien cuando se le había tratado mal. David había vencido al mal haciendo el bien. Pero aquí su ira lo lleva a querer pagar mal por mal, en lugar de hacer el bien a pesar del mal que se le estaba haciendo. Sí. Romanos capítulo 12, los versículos 17 y 19 dicen: no paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Una pregunta aquí: ¿cuándo no depende de nosotros vivir en paz con todos? ¿Hay alguna vez en la que no depende de mí estar en paz con todo el mundo? Saben que siempre depende de mí, ¿verdad? De cómo voy a reaccionar a lo que me están diciendo, de cómo voy a reaccionar a lo que me están haciendo, de cómo voy a reaccionar a la situación que tengo enfrente. Entonces, en cuanto
Sí, dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Versículo 19, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Déjenmelo a mí. Yo me encargo de ellos. Ustedes hagan el bien. Ustedes den buen testimonio del amor de Cristo. Ustedes den buen testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus corazones. Ustedes den buen testimonio del amor que ahora los llena, el amor que ahora los mueve a hacerles el bien a todos, inclusive a sus enemigos. Y el resto déjenmelo a mí. Pero noten aquí cómo se parece David a Saúl en estos momentos. La razón por la cual Saúl quería matar a David era porque se sentía irrespetado y veía a David recibiendo la honra que él sentía que merecía. En el capítulo 22, Saúl se sintió irrespetado y traicionado por Ahimelech y mató a toda su familia y a todos los sacerdotes de Nob. Sí. Y ahora aquí David también se siente irrespetado, siente que se le está haciendo menos. Siente que Nabal no le está dando la honra que debería de darle, ni está siendo tan agradecido como debería ser. Y decide que como Saúl va a acabar con él. Otra cosa que se nos dice aquí acerca de David era que era un hombre común y corriente, con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Pueden ver a un hombre siendo muy espiritual. Pueden ver a un hombre predicando la palabra. Pueden ver a un hombre dirigiendo la alabanza, pueden ver a un hombre predicando el evangelio en las calles, pueden ver a un hombre completamente piadoso un momento, pero porque es hombre, porque es un ser humano, puede que un día lo vean caído y haciendo cosas que nunca se pensó que pudieran hacer. Eso no quiere decir que Dios lo vaya a desechar. Eso quiere decir que quizás tenga que llegar hasta el fondo antes de que voltee hacia arriba y clame pidiendo misericordia a Dios. Pero si Dios no lo desecha, nosotros tampoco debemos desecharlo. Y debemos de nuevo reconocer que todos somos. ¿Hay alguien que no sea ser humano aquí hoy? ¿Alguien que no sea ser humano? ¿Hay alguien? Levante la mano. Todos somos seres humanos. Entonces todos tenemos la misma propensidad de cambiar como David estaba cambiando aquí. Pablo les escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No nos sobreviene ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Lo único que tenemos que estar al pendiente es de dónde nos muestra Dios que está la salida, y en cuanto veamos esa salida, salir corriendo. Lo que pasa es que a menudo nos quedamos a ver qué pasa. A menudo nos quedamos demasiado tiempo a ver si... y terminamos quedándonos ahí. La palabra de Dios nos dice muy claramente que no hay ni uno solo que sea bueno, ni uno solo que sea justo. Sí. Y por eso debemos tener cuidado de no juzgar a los demás. ¿Te fijaste el hermano fulano de tal? Nunca pensé que fuera a hacer eso. O la hermana fulana de tal, nunca pensé que fuera a reaccionar de esa manera. Nunca. Nunca, pues ¿cómo la miraba? ¿Cómo lo miraba? Yo pensé que no pisaba el suelo cuando caminaba. Yo pensé que estaba tan cerca de Dios que... sí, estaba tan cerca de Dios. Pero es un ser humano. Es un ser humano. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 7, los versículos 1 al 5, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. Versículo 3 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita,
Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué fácil es mirar el pecado en otras personas, ¿verdad? Qué fácil es verlo, identificarlo, tener la solución para ese pecado. Si tan solo vinieran a mí, si tan solo me preguntaran a mí, si tan solo. Pero no nos damos cuenta del pecado que nosotros tenemos. Nuestro pecado de repente no es tan grande, nuestro pecado de repente no es tan serio, nuestro pecado de repente no. Mis hermanos, cualquiera de nosotros, si no nos cuidamos, podemos ser la persona más espiritual y misericordiosa un día y podemos ser capaces de hacer lo que nunca esperábamos si somos provocados por alguien y nos agarran mal parqueados. Todos lo podemos hacer. Nos en el versículo 23, cuando Abigail vio a David, rápidamente se bajó del asno y se inclinó ante David sin levantar la vista, y luego se arrojó a sus pies mientras decía: Señor mío, que caiga sobre mí el pecado de mi esposo, pero antes te ruego que me permitas hablar. Escucha a tu humilde servidora. Noten lo que vemos aquí de Abigail primero. Lo primero que debemos notar aquí es la humildad y el respeto con el que Abigail se dirige a David. Ella sabía quién era David. Y vamos a ver más adelante que ella sabía, ¿sí? Sabía a quién se estaba dirigiendo. Vamos a ver más adelante que no solo sabía quién era David, sino lo que David sería cuando el tiempo llegara. Y noten también cómo está dispuesta a que caiga sobre ella el castigo del error de su marido, pero no sin antes ser escuchada por David. ¿Se dieron cuenta de eso? Que el castigo del error de mi marido caiga sobre mí. Esposas, ¿cuántas están dispuestas a decir eso? No era lo que creí. Yo no soy responsable de lo que él hace. Que se lo lleve pifa si quiere. ¿Saben qué? Pablo decía que él preferiría ser maldecido él al infierno, anatema dice, con tal de que sus hermanos judíos creyeran en el Señor Jesucristo. Estaba dispuesto a dar su salvación a cambio de la salvación de sus hermanos judíos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso? No, pastor, eso está medio. Pregúntenle a Jesús lo que costó venir a salvarnos. Dejar su trono en el cielo, dejar su gloria y venir a nacer como cualquier otro niño, crecer como cualquier otro niño, ser como cualquier otro hombre, servir a todo mundo y luego ser crucificado por los pecados de la humanidad. Noten cómo está dispuesta a que caiga sobre ella el castigo del error de su marido, pero antes sin hablar a David. Notamos un espíritu apacible, notamos un espíritu calmado, notamos un espíritu tranquilo, templado, que sabe cómo hablar, que sabe no se está peleando, no está buscando bronca, no está buscando líos. Reconoce el error que se ha cometido, pero está dispuesta a hablar tranquilamente, ponerse en las manos de Dios. Y este es el espíritu del cual Pedro nos dice que Dios valora. En Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, comenzando con el versículo 1, Pedro escribe esto a las esposas. Así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos. Y no estoy diciendo que peinarse en un salón de belleza o ponerse cadenas de oro, anillos o pulseras o vestidos lujosos, no estoy diciendo que esto sea pecado. Lo que Pedro está diciendo, que no sea eso lo que usen para tratar de atraer al marido, sino que sea lo interno, dice el versículo 4. Del corazón, de la belleza incorruptible, de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada de Dios. Y no quiere decir que la mujer vaya a ser alguien que el hombre pueda despreciar y desechar y hacer a un lado. No. No estoy diciendo que la mujer tiene que ser toda debilucha y nunca quejarse y nunca decir nada, aunque no, tampoco. Miren, mi esposa, ¿sí? Es una mujer fuerte,
Mi esposa era una mujer que, como decía mi nana Lina, tenía las naguas bien fajadas. Pero buscaba bien cuáles batallas valía la pena luchar por ellas y cuáles batallas no. Y me ganó más alegatas y más pleitos y más argumentos con un espíritu apacible, callado, sereno, templado, que cuando me gritaba y me decía. Me acuerdo en varias ocasiones que tuvimos algún desacuerdo. Ok. ¿Qué te parece si vamos a hablar con el pastor y que el pastor nos dé un consejo de cómo? ¿Para qué tuviste que sacar al pastor? Habiendo yo aconsejado a tantas parejas antes, ya sabía lo que el pastor me iba a decir. Ok. ¿Sabes qué? Tienes razón. Tú ganas. Pero me ganó más batallas, más argumentos con los hijos. ¿Pero por qué tienen que hacer esto? Babe, pero piensa, por favor. Que no eras así tú cuando eras joven, que no, tú no le hiciste eso a tus padres, no les dijiste eso. No. ¿Por qué me tienes que sacar mi juventud? Pero así era como me vencía. Sí hubo veces en las que hasta la saqué de quicio y qué bárbaro. Me quería hasta por debajo de la lengua. Y me hacía así. Sí, cierto. Pero la mayoría de los argumentos que me ganó, me los ganó con un espíritu apacible, con un corazón tranquilo, con un comportamiento templado, hablándome a veces con la palabra y recordándome que yo también era ser humano y no era infalible. Y Dios no me había llamado a enseñorearme de mi casa. Dios me había llamado a liderar mi casa por medio del Espíritu de Dios. Y yo creo que esta es la razón por la que Dios le da favor a Abigail delante de David. Noten cómo le sigue hablando aquí, nos vamos a tener que apurar un poco. Por favor, no tomes en cuenta las palabras de Nabal, mi imprudente esposo. Le hace honor a su nombre y siempre ha sido un imprudente. Pero cuando vinieron los jóvenes que tú enviaste, yo no los vi. Señor mío, te juro por el Señor y por ti mismo que estoy segura de que el Señor no quiere que derrames sangre ni que tomes venganza. Que todos tus enemigos, incluyendo Nabal, sean duramente castigados. Noten aquí lo que le dice a Abigail. Estoy segura que el Señor no quiere que derrames sangre. Oh, perdona a mi esposo porque si lo matas, ¿qué voy a hacer sin él? Oh, no, estoy segura que el Señor no quiere que derrames sangre. Le habla como el Señor le hubiera hablado. En 1 Samuel 25:26, en la versión Reina Valera 60, que es la que estoy seguro que están leyendo muchos de ustedes, noten lo que dice el versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. ¿Cómo te lo ha impedido? Poniéndome a mí en tu camino. En otras palabras, yo soy enviada por Dios. Piensa en esto, Dios me ha enviado aquí para que tú no vayas a cometer un error. Mis hermanos, a veces Dios pone a nuestra esposa delante de nosotros para evitarnos cometer errores que estamos yendo directamente a cometer, que va a ir en contra de nosotros, de ellas, de nuestra familia, y haríamos bien en escucharlas porque también ellas tienen la capacidad para recibir palabra de Dios. Y Dios las usa para advertirnos acerca de cosas que estamos por hacer para que no las vayamos a hacer. Noten como que hay un sentir en el corazón de Abigail de que sus acciones de hecho son lo que Dios está usando para que David no vaya a cometer el error que está a punto de cometer. Le dice, no busques venganza por ti mismo, deja que Dios castigue a tus enemigos, que Él se encargue de ellos. Que Él se encargue de ellos. Sí, como pueblo de Dios, nosotros nunca debemos caer en la desesperación al punto de que queremos tomar cartas en el asunto y hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Aquellos que sigan en sus malos caminos y no se vuelvan a Dios, Él se va a encargar de ellos. Nosotros no tenemos por qué hacerlo.
Salmo 94, los versículos 1 y 2 dicen lo siguiente. Salmo 94, versículos 1 y 2. Tú, Señor, eres el Dios de las venganzas. Muéstrate, pues eres el Dios de las venganzas. Tú eres el juez de la tierra. Ven y dale su merecido a los soberbios. Que Él se los dé, mis hermanos. Nosotros no tenemos por qué mancharnos las manos con la sangre de otros, por así decirlo. Que Dios lo haga. Versículo 27, Abigail sigue diciendo: mira, los presentes de tu servidora, que tu servidor ha traído, son para los hombres que vienen contigo. Noten, le habla con tranquilidad, le habla con un espíritu afable, le habla con un corazón controlado y luego le dice: mira lo que te he traído. Aquí traigo lo que estabas pidiendo. Que esto sea suficiente para que tu ira se calme. Sí, Proverbios 15, 1 y 2 nos dicen: la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. ¿Quieren calmar la ira de alguien? Háblenle amablemente. ¿Quieren que el pleito suba de volumen y suba de nivel? Grítenle a él o a ella, según sea el caso, así como ella o él les gritó a ustedes. Háganlo. Háganlo. Versículo 28, y por favor, perdóname si te he ofendido, yo estoy segura de que el Señor afirmará tu descendencia, porque tú peleas las batallas del Señor. Noten, ella sabe, está hablando proféticamente aquí. Yo sé que el Señor va a afirmar tu descendencia. Tú peleas las batallas del Señor y porque no has cometido ningún mal. Versículo 29, aun si alguien te persigue y trata de matarte, tu vida está unida a los que viven conforme a la voluntad del Señor, tu Dios. Él destruirá a tus enemigos y los arrojará lejos con la facilidad con que se arroja una piedra con la onda. Cuando el Señor te establezca como príncipe del pueblo, noten, aquí le está diciendo: vas a ser rey de Israel, tal y como te lo ha prometido. Ningún remordimiento empañará tu dicha, pues te contuviste y no derramaste sangre sin motivo, ni te vengaste por ti mismo. Que Dios te proteja, Señor mío, y espero que te acuerdes de esta sierva cuando el Señor te dé su bendición. Se están diciendo, se están dando lo que le está diciendo: cuando seas príncipe, cuando seas rey. Si no haces esto que vas a hacer, no vas a empañar tu dicha. No va a haber ningún remordimiento en tu corazón. No va a haber nada de qué arrepentirte, porque te contuviste, porque detuviste tu espíritu belicoso, tu ira, y no derramaste sangre sin motivo, porque ya no hay motivo para derramarla, porque aquí te traigo lo que necesitabas y aquí tienes ya lo que yo sé que deberíamos darte por lo que tú hiciste. Pero me llama la atención esto: ningún remordimiento empañará tu dicha. ¿Cuántos hemos dicho o hecho algo movidos por nuestros sentimientos de coraje o deseos de venganza, solo para arrepentirnos después por el dolor y el daño que hemos causado? ¿Cuántos? Por no saber controlarnos, por dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por dejarnos llevar por la ira que sentimos en un momento dado por algo que se nos hizo. Versículo 32 sigue diciendo: David le dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hoy te envió a mi encuentro. Y bendigo a Dios por ti, por tu razonamiento, porque gracias a ello me has impedido derramar sangre inocente y vengarme por mi propia mano. No que Nabal haya sido inocente, pero todos los demás que iba a matar sí eran inocentes, ¿verdad? Recuerden, David no pensaba solo matar a Labán, sino a todos los hombres de su casa, entre los cuales habían quienes habían abogado por él y no habían hecho nada contra él. Versículo 34, te juro por el Señor, el Dios de Israel, que Él me ha impedido hacerte daño. Si no te hubieras apresurado para venir a mi encuentro, entre hoy y mañana tu esposo Nabal se habría quedado sin sirvientes, pues todos habrían muerto. Y entonces David recibió de Abigail todo lo que ella le había llevado y le dijo: regresa en paz a tu casa. Como puedes ver, he atendido a tu advertencia y te he respetado. Cuando Abigail regresó, Nabal estaba, noten, celebrando en su casa un gran banquete, semejante al banquete de un rey, y estaba tan borracho y tan alegre que ella optó por no decirle nada hasta el día siguiente. Si eran necios sin tomar, imagínense cómo era después de tomado. Muchas veces decide no decirle nada.
Versículo 37, por la mañana cuando a Nabal se le había pasado la borrachera, Abigail le contó su encuentro con David y él se impresionó tanto que tuvo un ataque y se quedó paralizado. 10 días después el Señor hirió a Nabal con otro ataque y éste murió. David no tuvo que hacer nada. El Señor se encargó de él. Versículo 39, y al enterarse David de la muerte de Nabal, alabó al Señor y dijo, bendito sea el Señor, que me vengó de la humillación que me causó Nabal y me libró de su maldad y se la devolvió a él. Después envió mensajeros para que le dijeran a Abigail que quería tomarla por esposa. Ande pues. Se lo ganó. Se lo ganó. Versículo 40, los mensajeros fueron a Carmel y hablaron con Abigail y le dijeron, David nos ha enviado por ti, pues quiere que sea su esposa. Y entonces ella se levantó, inclinó su rostro a tierra y dijo, aquí me tienen, dispuesta a lavar los pies de quienes, noten, ni siquiera de él, Señor, de quienes sirven a mi Señor. Recibió bendición, estaba dispuesta a bendecir. Noten. ¿Se acuerdan lo que hizo Jesús antes de que lo tomaran preso y lo crucificaran? ¿Qué hizo con sus discípulos? Les lavó los pies. Les dijo, ustedes me llaman Señor y es cierto, soy su Señor. Sin embargo, vean lo que yo he hecho por ustedes. Ahora hagan ustedes lo mismo. Saben, vivimos en un mundo en el que más autoridad tiene es el que manda más personas y es el que en español llamamos el manda más. En la economía de Dios, el que más autoridad tiene es el que más pies debe lavar. Porque ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 42, luego Abigail tomó a 5 doncellas que le servían y montando en un asno siguió a los mensajeros de David para ser su esposa. Y David también tomó por esposa a Ahinoam, la jezreelita. Ande, pues otro de esos versículos que... Y ambas fueron sus mujeres. Híjole, qué varón. Pues Saúl había dado su hija Mical, esposa de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galín. Ahora, aquí hay mucha gente que dice, ok, muchos hombres que dicen, ya ves, David tenía más de una esposa, porque yo no puedo tener más de una esposa. Mira todo lo que David ha sufrido. ¿Quieres sufrir lo mismo tú? Y vamos a ver cómo sufrió más por tener las esposas que tuvo. ¿Sí? Se fijan nada más en las 2 esposas, pero no se fijan en todo lo que David tuvo que pasar. Se fijan muy bien en eso que andan buscando la manera de meterse. No, si se van a meter, métanse de lleno, todo. ¿Quieren 2 esposas? Que Dios les dé un Saúl también. ¿Quieren un Saúl? Eso no, ¿verdad? Mis hermanos, para terminar, creo que la lección es muy clara. Romanos 12, versículos 17 al 21, una vez más. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. ¿Quién dice amén? Oremos.